cuántos de ustedes se sienten hoy en una batalla, como decía la canción. Creo que podemos estar seguros de algo, que esta batalla ya está ganada y que en el nombre del Señor nos espera solamente esa victoria el día que entremos a su gloria, ¿no? Muy bien, hoy sí hay niños, sí hay un chorro. Muy bien, niños, pasen por favor a su salón, ahí con sus respectivas maestras. Vayan, en lo que los niños pasan al salón, vayan a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, es la página número 1 de sus Biblias. Si alguien no trae Biblia, por favor, acércate ahí a la entrada. Hay Biblias de aquel lado y de aquel lado para que puedan tomar una. Quizás ustedes han visto o han oído muchas veces cuánta insistencia tenemos hacia esta parte de venir a las iglesias en casa, ¿no? Pero es cierto que algunos de ustedes pueden decir, ¿y para qué voy a una iglesia en casa? O sea, ¿cuál es el objetivo? Sé que aún ustedes han de decir, vivir en comunidad, la verdad, sí es algo que me gustaría hacer, pero prefiero y tengo otras cosas que hacer, como pues bañar al perro, a lo mejor visitar a mi abuela o cosas como estas. Entonces hay prioridades, y ir a ver a 15 fulanos en una casa con una cara que la verdad no me gusta mucho. Y entonces empezamos nosotros a preguntarnos, ¿por qué me presionan tanto en la iglesia de que yo vaya a una iglesia en casa? Entonces, mi deseo como pastor en septiembre y octubre es enseñarte acerca de lo importante que es vivir en comunidad, esperando en Dios que el Espíritu Santo traiga una convicción a tu corazón para que tú puedas ser parte de una comunidad en la iglesia. Así que hay una idea central que quiero proponer, y es esta. Si Dios habita en comunidad, ojo, si Dios habita en comunidad y Él nos creó a su imagen y semejanza, entonces Dios nos creó con el anhelo profundo de vivir en comunidad. Voy a desarrollar esto en dos premisas. Sé que hay una pregunta que te vas a hacer, y es, ¿cómo es que Dios habita en comunidad? Vamos por favor a Génesis 1, 26 y 27. ¿Lo tienes? Y dijo Dios, y chécate el verbo en plural. No dice voy a hacer. ¿Qué dice? Habita en comunidad Dios. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si quieres saber más sobre esa comunidad, vete a Efesios 1 y vas a ver el plan redentor de Dios. Dios el Padre elige, Dios el Hijo redime, Dios el Espíritu Santo salva, sella, garantiza la salvación. Pero dice en Génesis 1, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios, el que habita en comunidad, creó al hombre ¿a qué? A imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué aprendemos de los seres humanos? Si los seres humanos están hechos a imagen de un Dios trino, ¿qué implicaciones tiene esto? Ese no es mi celular, Hace unos días una persona me preguntó, oye, ¿qué es ser unicitario? ¿Habían escuchado ustedes eso? Hay una iglesia cristiana que tiene una doctrina que es que son unicitarios, o sea que Dios no es tres, Dios es uno. Pero aquí dice, hagamos, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas diferentes habitando en una unidad, y los tres hacen un solo Dios. ¿Ok? Pudiéramos pensar como el huevo.
El huevo está compuesto de cascarón, yema y clara. ¿Es así? Si tú comes un huevo, que así le decimos, ¿tú qué estás comiendo? La crema, la yema y la clara. No estás comiendo el cascarón. Por lo tanto, tú no estás comiendo el huevo completo. ¿Estás comiendo qué? La yema y la clara. Asimismo, yo no puedo separar a Dios. Dios es uno. ¿Ok? Es un concepto profundo que no tengo ahorita el tiempo para desarrollarlo más. Pero quiero desarmar lo que te acabo de decir. En primer lugar, hay una premisa. Dios habita en comunidad. Familia, a Dios no le hacíamos falta ni tú ni yo. Él habitaba de manera perfecta. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es más, cuando tú lees Efesios 1, dice que ahí Dios determinó desde antes de la fundación del mundo salvarnos. Y ahí estaban. Eso es nuevo. Por favor, alabanza, agarren de un zape al que tiene ese teléfono conectado ahí. Dios habita en comunidad. Eso me hace ver que el que está en alabanza no está prestando atención a la predicación, ¿eh? Estaba viendo un meme o algo así. Segunda premisa. Ojo, en la primera, Dios no es un ser solitario, sino una comunión de tres personas. En la segunda premisa de este argumento que te acabo de dar es, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Esto es una verdad fundamental de la Biblia. O sea, yo tengo particularidades, características de la imagen de Dios. Ahora, después que el ser humano cayó, pasaron cosas feas, pero ¿nos parecemos a Él, sí o no? ¿La necesidad de amar la tenemos? Entonces tenemos la necesidad de estar en comunidad. Eso es natural. ¿Cómo la satisfacemos? Porque, ojo, si la tengo, ¿de qué manera la satisfago? Significa que nosotros tenemos estas características, pero en conclusión, si Dios es un Dios comunitario y nosotros somos creados a su imagen y a su semejanza, entonces tú y yo tenemos el deseo innato de vivir en comunidad. Lo tenemos, ahí está. La pregunta es qué ha pasado, ¿no? Vamos a ver el primero. ¿Me ayudas a darle, por favor? ¿Han ustedes escuchado el credo de Nicea? ¿No? Los 12 artículos de la fe. ¿Nunca lo han escuchado? A ver, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. ¿Creador de qué? De todo lo visible y lo invisible. ¿Creo en qué más? Creo en un solo Dios verdadero. ¿Qué más? Nacido del Padre y del Hijo. ¿Así dice? Bueno, léanlo. Ese credo que tienen los católicos fue modificado y al último pusieron en la Virgen María y demás. Pero ese es el credo de Nicea, una declaración apostólica en el año 325 después de Cristo. Y ese credo habla de las tres partes. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. Este credo nos enseña a nosotros verdades muy resumidas, como la primera: Dios es comunidad. Es un Dios, es tres personas, es una comunidad que habitaba en perfecta y amorosa armonía, porque habitaba en su triple ser. No le hacíamos falta. Segundo punto, nosotros somos humanos creados para esa comunidad. Nuestro deseo de comunidad refleja nuestra creación ¿a qué? A imagen de Dios. Porque nosotros somos creados a su imagen y a su semejanza. Entonces lo tenemos nosotros. Pero viene un tercer punto y es dificultad en las relaciones. A ver, Héctor, sí está muy padre todo lo que me está diciendo, pero la verdad es que a mí me cuesta relacionarme con las personas. Es más, yo soy flemático, yo soy, ¿cuál es la otra que había? Colérico, melancólico, ¿qué más? Sanguíneo. La otra, la quinta que acabo de inventar es soy sangrón.
Tengo dificultad para relacionarme con las personas. A pesar de ese deseo, las relaciones humanas profundas son difíciles de alcanzar. La pregunta clave, no la puse ahí, pero te la voy a hacer. ¿Por qué es tan difícil para los seres humanos establecer relaciones significativas si fuimos creados para eso? O sea, si Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, ¿por qué nos cuesta tanto relacionarnos con las personas? Dios, es cierto, tú me has creado a tu imagen y a tu semejanza, pero hay algo que veo en mí y es no tengo el deseo de relacionarme con las personas. Es más, le decía a varias personas esta semana, tú puedes decir, soy la persona más humilde, más amable, no tengo problemas con nadie, yo les invito un café, yo platico con ellos y demás, pero ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto a poner de mi tiempo para servirle, entonces eres una persona sumamente arrogante. Arrogancia no es enemigo de amabilidad, pueden ser amigos y pueden compartir, porque el arrogante se centra en él. El arrogante se sale del deseo de vivir en comunidad y dice, yo les sirvo, yo comparto, yo estoy con ustedes, pero ¿sabes qué? Yo no tengo el deseo de tratar con gente que nomás no me cae. ¿Por qué es tan difícil? Si fui creado para vivir en comunidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son fieles a sí mismos. ¿Por qué nos cuesta trabajo tanto vivir en comunidad? Y la primera comunidad que tengo, que se llama matrimonio, muchas veces soy infiel en ella. ¿Por qué? ¿Por qué se rompió eso en mí? Esa es la segunda verdad, familia. Y es que la caída quebró la comunidad. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 2? Se le dijo al hombre y a la mujer que no comieran del fruto, ¿y qué hicieron? Comieron. Después de eso, vemos el primer síntoma de la comunidad quebrada. ¿Y cuál fue? Acusar. Ella fue. Excusarse. Yo no comí. Decir, fue la serpiente. ¿Te das cuenta cómo el deseo de comunidad, que fui creado para vivir en comunidad, ahora se rompe? Y al romperse, ahora ¿qué empiezan a ver? La dificultad de establecer relaciones. Lejos de que Adán se parara y dijera, sí, Dios, tú me lo encargaste a mí, yo fui el responsable, la dejé que ella comiera. No, ahora lo vemos como acusando y culpando. Aquí hay algunos puntos y es la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Después de la caída, el hombre quedó destrozado. Quedó lleno de deseos egoístas y egocéntricos. Ahora el deseo de vivir en comunidad se rompió. Se perdió la gloria original. Se convirtió en algo inferior al ya no vivir según el plan del Creador. Ahora el hombre se centra en sí mismo y tiene la tendencia de utilizar las personas para satisfacerse primero a él y a sus necesidades. Esto es lo que conocemos como la aparición del pecado. A ver, ¿de qué manera Adán se satisfizo de Eva? En encontrar un culpable, la mujer que tú me diste. ¿De qué manera Adán se satisfizo de Dios? Al encontrar un responsable, fue la mujer que tú me diste. ¿Te das cuenta cómo ahora la creación de Dios, que se había revelado y había sido completamente necia, se encuentra en el egoísmo y en el egocentrismo? Se centra a él y dice, yo no tuve la culpa, la tuvo ella. Yo no soy responsable, tú me la diste. Yo estaba bien con mis animalitos. La naturaleza del pecado nos dice que el pecado va más allá de las acciones. El pecado no se limita a malas acciones, sino que es una condición que tiene nuestro corazón y que se manifiesta en algo. Somos incrédulos. ¿No eres incrédulo? Esa es la manifestación. Ojo, ¿la incredulidad es un pecado? Sí. ¿Es una acción? No. Es una condición de mi corazón. Estás pasando en una prueba. ¿Y en quién es el primero en el que dudas? En Dios. Es decir, que en lugar de creer en Dios y en su verdad, el ser humano tiende a creer ¿en qué? En mentiras. Segundo punto, la incredulidad fue la raíz del primer pecado. El primer pecado se cometió por Eva,
Y fue un acto de incredulidad. ¿Por qué? Porque ella le creyó la mentira ¿a quién? A ver, según el pasaje que leímos de Génesis 1:26, ¿a imagen de quién fuimos creados? Entonces era Adán y Eva, ya tenían la imagen y la semejanza. Y Satanás llega y les miente en la misma afirmación que les dio. Si tú comes vas a ser igual a. Ya tenías imagen y semejanza. La incredulidad en ese momento no estaba en el corazón. Él tuvo que hacer un labor arduo de convencimiento para llevar esa mentira y que la persona lo creyera. En el caso Eva, comió, luego Adán, y ahí es cuando ya el ser humano en su corazón ya lo tiene. Familia, esa es una mala noticia para ti y para mí. Todos los que estamos aquí somos incrédulos. Por mucho que leas la Biblia, por mucho que vayas a la iglesia, por muchos años que tengas de cristiano, tenemos esa condición en nuestro corazón. ¿Somos qué? ¿Cuántas veces te predicaron el evangelio para que nacieras de nuevo? Hay algunos que han sido 20, hay algunos que siguen viniendo a la iglesia, se les sigue predicando el evangelio porque siguen siendo ¿qué? Incrédulos. Eva creyó la mentira de la serpiente sobre Dios y los planes que tenía para ellos. Porque la serpiente, ¿qué le dijo? Es que Él no quiere que seas igual a Él, porque vas a conocer el mal. Y Eva ahí le brillaron los ojos. Pero hay consecuencias del pecado. No es solamente la incredulidad, o sea, que no creamos en Dios, sino que somos incapaces de creer si no tenemos a Cristo con nosotros. O sea, si tú vienes a la iglesia y tú no tienes a Cristo, cada verdad que se predica cada domingo tú no la crees, porque tú no tienes a Cristo. Si tú tienes a Cristo, cada verdad que se predica un domingo tú la crees. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti, la esperanza de gloria, y Él te dio la fe. El pecado es una terrible noticia porque nos ha separado de Dios y corrompió toda nuestra naturaleza. Nos convirtió en seres egoístas y en seres incapaces de tener relaciones auténticas. Solamente pregúntate si la gente con la que te relacionas, tus deseos son genuinos o son de conveniencia. Neta que a mí me cae mal mi mamá, ya no la soporto, solamente la hablo porque ¿quién cuida a mis hijos? Neta que yo ya no soporto a mi hermano, es de lo peor. Pero si no me relaciono con él, ¿quién me lleva al trabajo? De veras que ese hermano en la iglesia, ay, cómo le huele la boca, en serio, es súper difícil entablar una relación con él. Pero si no hablo con él, ¿qué van a decir? Que no tengo comunión con los hermanos. Necesitamos a alguien, tú y yo, urgentemente, que pueda librarnos de nuestra incredulidad, de nuestro egoísmo y, ojo familia, que restaure nuestra capacidad para tener una comunidad verdadera, profunda y duradera. Esa es la situación en la que te coloca esta mala noticia. Necesitas a alguien, porque hasta ahora puede ser, no digo que todos, pero puede ser que la mayoría nos demos cuenta, tengo una situación quebrada dentro de mí. Qué feo cuando es entre matrimonio, ¿no? Mira, nada más vivo con él o vivo con ella por satisfacción. Porque si no, ¿dónde satisfago este deseo? Mira, una vez escuché esto en un matrimonio que para mí fue de tener una relación fuera del matrimonio y serle infiel a Dios, prefiero tener una relación con este aunque ya no quiera vivir con él. Así de severos estamos. Así de difícil es la relación en la que nos encontramos, porque estamos en una situación que en una comunidad quebrada. Velo, o sea, examina tu vida. Te hace falta alguien para que tú creas en Dios. Te hace falta alguien que redima, que restaura tu deseo de vivir en comunidad. Te hace falta alguien que te dé la capacidad de amar y de relacionarte profundamente con la persona. No por lo que ellos tienen, ni por lo que ellos son,
Porque a veces los buscamos porque me va a hacer el paro en el gobierno, porque me va a ayudar en la educación, porque me va a hacer el paro en tal o cual cosa de la empresa. No, Dios busca en nosotros un alma quebrada a restaurar para que mi deseo de relacionarme profunda, verdadera y satisfactoriamente y plenamente regrese. Todos estamos en esa condición. Por eso, la buena noticia va a comenzar con una mala noticia. La mala noticia es que somos pecadores, que somos personas rotas, que somos rebeldes contra Dios. ¿No es así? Hay algo que nace en ti y en mí todos los días. ¿Y sabes qué es? Somos rebeldes. No podemos librarnos nosotros mismos por nuestras propias acciones. Familia, no podemos hacer que Dios esté contento, ni hacer suficientes buenas obras para compensar nuestros pecados. ¿Cuántas buenas obras tienes en tu vida? Hay más malas obras que te condenan. Por lo tanto, las buenas obras no te sirven. ¿Tú pudieras ir al infierno y pagar tu vida eterna? No, porque ya vas a morir eternamente. No puedes. Pero la buena noticia es que Dios, que es rico en misericordia y grande en amor, por su gran amor porque nos amó, dice Efesios 2, envió ¿a quién? A Jesús a la tierra, para que fuera nuestro sustituto. Jesús tomó nuestro lugar, porque Él en su vida obedeció a Dios plenamente, lo adoró de manera humilde, cosa que tú y yo no podíamos hacer. Vivió una vida en 30 años, 33 años, que fue una vida agradable al Padre. Pagó con su muerte el castigo que debíamos pagar tú y yo por nuestro pecado e incredulidad, por nuestro egoísmo, por nuestro egocentrismo. Él nos mostró la humildad y Él nos dijo que si nos humillamos y reconocemos nuestra necesidad y acudimos a Él, Dios Espíritu Santo nos aplica por la fe en Jesús, la obra de Jesús en nuestra vida. La Biblia llama a esto el acto de redención. Por eso somos creados para vivir en comunidad. Ah, caray, se regresó, perdón. Y somos redimidos para vivir en comunidad. ¿De qué te redime Jesús, hermano? Del pecado y todos sus efectos. Te redime de la incredulidad y de todo lo que la incredulidad provocaba, que era muerte eterna. ¿Para qué te redime Jesús entonces? Para que tengas una vida que represente a Dios y refleje su bondad en el mundo. Es como que Dios creó un espejo, lo hizo bien bonito, y de repente el espejo lo descuidó un día, se dio la vuelta y cuando regresó el espejo estaba quebrado, roto, ya no reflejaba completamente su imagen y su gloria. Se veía opaco, se veía roto, desquebrajado, y ese espejo siguió en el mundo y se siguió replicando, y el mundo está lleno de espejos pero rotos, manchados, sucios, que cuando la gente se ve en esos espejos, ¿sabes qué ven? El pecado que hay, que refleja lo roto del espejo. Pero un día vino un espejo del cielo, que fue Cristo Jesús, entero, perfecto, y cuando lo vieron la gente se sacó onda, porque esto no es normal, este es un ser diferente. Lo culparon, lo tacharon, lo quisieron romper, lo mataron, lo metieron a una tumba. ¿Y qué lograron? Que al tercer día resucitara. ¿Y qué reflejó Él con ese acto? Bondad, misericordia, amor. Te salvó a ti, puso ese espejo encima de ese espejo quebrado que tú tenías. ¿Y qué hace ahora tu vida? ¿Para qué está en la tierra? Para reflejar eso, para reflejar el carácter de Dios. ¿Tu matrimonio refleja eso? ¿Tu vida personal refleja eso? Porque eso es para lo que fuiste creado, para reflejar la bondad de Dios al mundo. En otras palabras, una de las principales cosas que Jesús logra cuando nos redime es restaurar nuestra capacidad de vivir en comunidad. Nuestra capacidad de que ahora, no como nosotros, sino en una comunidad formada por personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, Dios nos creó para vivir ¿en qué? En comunidad, y Jesús nos redimió para vivir en comunidad.
¿Sabes por qué es importante vivir en comunidad? Porque somos su cuerpo, según 1 Corintios 12:27. Y ahora somos capaces de vivir, amar y dar a conocer su buena noticia. Pero Héctor, si Dios nos redimió para vivir en comunidad, ¿por qué me es tan difícil vivir en comunidad si ya soy salvo? ¿Por qué? ¿Por qué las relaciones siguen estando llenas de quebrantos, incluso entre cristianos? Claro, porque cualquiera que viene hoy por primera vez a la iglesia piensa que aquí no hay errores, Te tengo una mala noticia, aquí hay matrimonios que fueron infieles. Pero ¿a poco aquí pasa eso? Si son cristianos, somos pecadores. ¿Pero por qué pasa eso, Héctor? ¿Por qué hay hermanos cristianos aquí en la iglesia que se asociaron en un negocio y luego terminaron peleadísimos y uno está acá y otro está allá? Y no se pueden ni hablar y ni van a la misma comunidad. ¿Por qué? Pero eso no pasa en la iglesia si somos cristianos, ¿no? ¿Por qué hay un cristiano que estafó a otro? A ver, piensa, ¿te deben dinero? Adivino quién, un cristiano. Es más, se lo prestaste sin aval ni garantía porque dijiste, es cristiano. ¿O no? Se llevaron tu Karcher. Le prestaste la podadora. Le prestaste la Royal Prestige, la olla esa carísima. Porque pensaste que era cristiano y te la iba a devolver. ¿Qué crees? Las relaciones siguen estando llenas de quebranto, incluso entre cristianos. Esta es la vida diaria que vivimos como cristianos, familia. Jesús nos ha liberado del castigo y del dominio del pecado. Eso sí es cierto. Jesús nos liberó de la condenación eterna. Pero todavía no ha erradicado el pecado que está viviendo en nosotros. Seguimos siendo pecadores. Por lo tanto, seguimos siendo egocéntricos y seguimos siendo egoístas. Egocéntricos me pongo al centro, egoístas no quiero compartir nada. Lo sigo teniendo en mí. Y porque sigo teniendo eso en mí, somos propensos ¿a qué? A la incredulidad. No le creo a Dios. Olvidamos fácilmente las buenas noticias del Evangelio. O dime si no es así. ¿No te olvidas de las buenas noticias del Evangelio? ¿Sabes cuántas llamadas he recibido yo? Y cuántas personas me han preguntado que ya se bautizaron, que vienen a la iglesia y que me dicen, oye, ¿será que sí soy salvo? ¿Sabes qué es ese reflejo? Que está olvidando las buenas noticias del Evangelio. Que la salvación es eterna. Que no es por obras para que nadie se gloríe. Que Jesús dijo, de cierto te digo, el que cree en mí, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Pero también el que dice, de cierto te digo, que si tú crees hoy en el que me envió, tienes vida eterna y no vendrás a condenación porque has pasado de muerte a vida. Pero esa verdad se olvida. ¿Por qué se olvida? Porque somos incrédulos, porque seguimos teniendo pecado en nuestro corazón. Y volvemos a caer en la mentira y en la adoración propia. Sabemos que la gloria es para Dios, pero como tengo egocentrismo y tengo egoísmo, ¿qué hago? Busco la gloria para mí. Que me reconozcan a mí, que vean que soy bueno. ¿Por qué? Porque sigo siendo pecador. Por eso, la Biblia nos anima a recibir solo el Evangelio, pero también a mantenernos firmes en él. Y a no abandonarlo. ¿Sabías que los cristianos somos los más propensos a abandonar el Evangelio? Mira lo que dice Colosenses 1:23. Colosenses capítulo 1, versículo 23, página 1211 en la Biblia de la que tenemos en la iglesia. ¿Lo tienes? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ¿qué? Ministro. Mira, está chidísimo que veas devocionales, está padrísimo que sigas Armando Negocios de la Cruz y que sigas Aquiles Te Quito Tu Lana, y todo ese rollo en YouTube, y que tengas a tu predicador favorito. Está muy chido, la neta, te digo,
qué bueno, tienes tiempo para escuchar a esos tipos. Pero si tú hablas de lo que ellos hablan y lo que ellos hablan no es nada que tenga el Evangelio, te digo algo, estás propenso a olvidar las buenas noticias. Porque Pablo dice, permanece en la fe bien cimentado y constante, sin moverte de la esperanza de qué. ¿Cuál es tu esperanza en el Evangelio? ¿La qué? No, la mía es que me diera una mujer y ya la tengo. Ya se acabó. Entonces ya el Evangelio terminó. No, la vida eterna es algo muy lejano. Eso no me satisface ahora. Una persona que está sufriendo de ansiedad quiere tener el control de la situación. ¿De qué se está olvidando? ¿Que el control lo tiene quién? Entonces hay que llevarle a la verdad del Evangelio, que Él es el que tiene control y Él es el Dios soberano. Hablas de su atributo, le recuerdas esa verdad y luego le dices, entonces tú dónde estás en este panorama, porque tú estás queriendo ocupar el lugar de Dios. Y eso es mentira del diablo a tu corazón. Fue lo mismo que hizo con Eva. ¿Te das cuenta cómo está sencillo el Evangelio? Pero el problema es que nos olvidamos y nos movemos. Una mujer que está súper triste porque no puede tener un hijo y llora, y llora, y llora, amarga profundamente. Ok, esa persona que tiene no está satisfecha en Dios. Porque es más feliz tener un hijo que tener a Dios en su vida. ¿Qué tienes que hacer ahí? Recordarle el Evangelio, que Dios es suficiente. ¿Y dónde crees que va a pasar todo esto? A ver, por mucha inteligencia artificial que haya, porque me está gustando la inteligencia artificial, lo tengo que confesar. Muy buena, si la sabes usar. Tú no le puedes preguntar a Gemini o a la Apple Intelligence y decirle, anímame con el Evangelio hoy. No lo va a hacer. ¿Dónde crees que pasa todo esto? ¿Dónde van a ser recordadas las verdades del Evangelio para que no te muevas? ¿Dónde vas a ser animado a permanecer en el Evangelio? ¿Con Gemini o con Apple Intelligence? Significa que cuando identificamos nuestra incredulidad en nuestros corazones, que obstaculiza nuestra capacidad de amar, de servir a los demás, de recibir amor de ellos a su vez, significa recibir las verdades sanadoras y liberadoras del Evangelio, de manera que les permita penetrar profundamente en el núcleo de nuestro ser. Es más, ¿sabes por qué en la iglesia hay tanta gente que no quiere servir? Porque es egocéntrica, incrédula y se centra en ella misma nada más. No tiene el deseo de vivir en comunidad. Y adivina cuál es ese lugar. La iglesia. Neta que si me muevo para acá, hace. Y si me muevo para acá, hace. Entonces por eso ya me estoy... Andy me va a tener que dar un masaje porque ya estoy así bien tenso de que no me puedo mover para acá ni para allá. Por eso, vean. No miento, vean. A este lado no. Para con Mr. Bean. Y el último punto, familia, y pasamos a un ejercicio bien práctico. Transformados para vivir en comunidad. Fuimos creados para vivir en comunidad. La caída afectó nuestro sentido de vivir en comunidad. Jesús nos redimió para vivir en comunidad. Y ahora necesitamos a la comunidad para ser ¿qué? Transformados. Es la comunidad donde se exponen nuestras verdaderas debilidades, nuestros verdaderos defectos y nuestros pecados. Mira, ¿quieres conocer bien a una persona? Vete de viaje con él nada más 2 días. Yo te voy a contar una historia. ¿Hablo de los moscos o no, Freddy? No, ¿ah? ¿Sí? Yo conozco a Freddy desde que llegó aquí como en el tercer servicio, que no sé si lo trajo Cheli o lo trajo Pili, no sé quién, pero venía todo el vato en otro plan. Y empezó a venir, y hoy por la gracia de Dios ya Freddy está sirviendo en el liderazgo de servidores, ¿no? Ese es un fruto increíble de parte de Dios. Yo dije, yo conozco a Freddy, lo visito, de repente voy y como en el negocio que ellos tienen y todo, y platicamos, y aquí cotorreo y lo demás, sí, chidísimo. Pero nos fuimos de viaje a Querétaro 3 días, ¿no? Una banda ahí como de, ¿qué éramos? 8. Y de repente el Hugo durmió en la sala de la casa donde estábamos porque rentamos un departamento. Yo dormí en el cuarto, o sea, camas individuales, mi hija y yo. En el otro duerme... ya no recuerdo quién estaba. El chiste es que Freddy estaba en un cuarto con su esposa, pero obviamente abrió la ventana Rubí porque tenía calor.
Y resulta que en la noche el brother, como veía los moscos y tenía no sé qué rayo, se levanta y le dice al Hugo, 3 de la mañana, Hugo, 4 de la mañana, no sé, le dice, oye brother, ¿estás ocupando el ventilador? Y el otro así, se queda todo dormido. ¿Me lo puedo llevar? ¿Y qué pasaba si te decía que no? Se lleva el ventilador, lo pone en su cuarto y luego, es que los moscos, es que me pican y es que no sé qué, no, un rollo. Después de esa experiencia, yo conocí más a Freddy. Al punto de los moscos. No duermo con él otra vez. No. ¿Sabes dónde se conocen las verdaderas debilidades, los verdaderos defectos y los verdaderos pecados de las personas? En la comunidad. Ahí es donde se conoce. Por lo tanto, venir el domingo a la iglesia no te va a ayudar a conocer a las personas. ¿Sabes dónde? En la iglesia en casa. Es por eso que la comunidad es esencial, no es opcional. Es esencial para ser transformado. Sin la comunidad no vas a ser transformado. No podemos convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos fuera de la comunidad. Porque la comunidad es el contexto que Dios usa para santificarte. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que tú no toleras. Y hay personas que a ti no te toleran. Te tengo una muy mala noticia. Esas personas que tú no toleras son tu método de santificación. Pero tengo una buena noticia. A las personas que no te toleran a ti, tú eres su método de santificación. La comunidad es el laboratorio espiritual que tenemos. ¿Ha visto en la Biblia cuántas veces aparece los unos a los otros? Ámense unos a otros con afecto fraternal, superarse unos a otros al mostrar honor, consuélense, acéptense, vivan en paz unos a otros. No utilices tu libertad como una oportunidad para la carne, sino que a través del amor te sirvas los unos a los otros. Sean amables los unos con los otros, tiernos, perdonándose unos a otros. ¿No es obvio que ninguno de nosotros puede hacer estas cosas a la perfección? ¿Solos? ¿Qué necesitamos? La comunidad. La comunidad es el contexto de la misión de Dios, es nuestro enfoque. ¿A quién vamos a alcanzar para que sean salvos? A la comunidad de afuera. ¿Cuánta gente ha venido porque pasa por la iglesia? ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Porque nos encontraron en Instagram. ¡Qué bueno! Pero ¿sabes algo? La comunidad es nuestro enfoque. A ellos tenemos que llegar. Pero no lo vamos a lograr si no tenemos el sentido de comunidad. Conclusión, hermanos. A veces, y esto quiero que lo lean acá, a veces tratamos a la comunidad como la red de seguridad bajo la línea de un equilibrista. Es bueno tenerla en casa de que me caiga, ¿no? O sea, estás ahí y dices, mi comunidad es, yo voy caminando solo, como el llanero solitario, acá comienza, y si me llego a caer, pues ya me agarran allá abajo, ¿no? ¡Ay, caí en pecado! La comunidad te abraza, ¡ay, gracias! Y luego te vuelves a subir a la esa, ¿no? No. La Biblia habla de que la comunidad es la cuerda floja en sí misma. No puedes avanzar sin ella. Somos creados para la comunidad, somos redimidos por la comunidad y nos transformamos en comunidad.